Muy buenos días, hermanos. Desde distintos ángulos, las tres lecturas bíblicas de este segundo domingo del tiempo ordinario se centran en el testimonio sobre Jesucristo, a la garantía de Dios a favor de su siervo como luz de las naciones y portador de su salvación universal, y a la confesión de Pablo que se proclama apóstol de Jesucristo. Se suma el espléndido testimonio de Juan el Bautista sobre Cristo Jesús. Recibamos al celebrante de esta Eucaristía con el canto de entrada. Vamos a al Señor, En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, le damos gracias a Dios por este nuevo día, por esta nueva oportunidad de reunirnos y celebrar sus sagrados misterios en la Santa Misa. También le presentamos al Señor nuestras necesidades, nuestras esperanzas, nuestros sueños, nuestros seres queridos. Los ponemos a las manos de Dios nuestro Señor. Para disponernos a este momento de gracia, reconozcamos humildemente que hemos pecado y pidamos al Señor que nos perdone. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres Te adoramos y glorificamos y nosotros te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres Padre, piedad, 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 Señor. Escúchanos, escúchanos. Piedad, 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 Señor. Solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernan los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. El profeta Isaías nos recuerda la misión que Dios entrega a todo bautizado. Te convierto en luz de las naciones, porque mi salvación llega hasta los últimos rincones de la tierra. Escuchemos. Del libro del profeta Isaías. El Señor me dijo: Tú eres mi siervo, Israel, en ti manifestaré mi gloria. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora, pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Espera en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. San Pablo dirige el saludo a la comunidad, a quienes Dios santificó en Cristo Jesús. La santidad es el proyecto de Cristo para los cristianos y para todo el que invoque a Cristo Jesús. Escuchemos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Sóstenes, mi colaborador, saludamos a la comunidad cristiana que está en Corinto. A todos ustedes, a quienes Dios santificó en Cristo Jesús, que son su pueblo santo, así como a todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y Señor de ellos. Les deseo la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio de hoy escucharemos cuál es el objetivo de la misión del Hijo de Dios, que pronunció Juan Bautista al ver a Jesús. Viene a quitar el pecado del mundo y a bautizar con el Espíritu Santo. De pie, por favor. Aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. A todos los que lo recibieron les concedió poder llegar
a ser hijos de Dios. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que Él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de venir a bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Siéntese, por favor. Queridos hermanos, hemos celebrado con mucha fiesta, con mucha alegría, los días de Navidad. Y luego, como consecuencia de la Navidad, celebramos, por ejemplo, el Día de la Sagrada Familia a fin de año, el día primero a la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Celebramos con la fiesta de los Santos Reyes la Epifanía del Señor, que se manifiesta como Salvador universal, no solo de los pastores y de la gente de Israel, sino de todos los lugares de la tierra. Él es el único Señor, el único Salvador, el único Hijo de Dios que viene a nuestro mundo para que nosotros tengamos vida, pero que tengamos vida plena. Luego contemplamos a Jesús nuestro Señor hace 8 días en su bautismo, y veíamos cómo el bautismo de Jesús no es porque Él necesite reconciliarse con Dios, o porque Él necesite recibir alguna gracia, ni siquiera porque necesitara recibir al Espíritu Santo. Él fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Él y el Padre son uno solo. El Espíritu Santo está en Él, pero se manifiesta que Jesús, el Hijo amado del Padre, a quien Dios llama en quien tengo mis complacencias,
es decir, el Hijo amado, el Hijo perfecto, el Hijo santo, el Hijo fiel, pasará por este mundo siempre haciendo el bien, lleno del Espíritu de Dios, contra todo lo que oprime al ser humano, contra todo lo que impide que nosotros, creados a imagen y semejanza de Dios, lo glorifiquemos continuamente con nuestra vida, no solamente de palabra. Y hoy escuchamos, para iniciar el tiempo ordinario, ya venimos de verde, como en el campo el verde significa que vendrán luego los frutos, bueno, las flores y los frutos. Primero aparecen las hojas. Así también en nuestro tiempo ordinario vamos a ir contemplando a la persona de Jesús, las enseñanzas de Jesús, para que su espíritu vaya floreciendo en nosotros y vaya produciendo esos frutos de santidad, de fe, de esperanza que Dios espera de cada uno de nosotros. Por eso al inicio de este tiempo ordinario escuchamos otra vez a Juan Bautista. El Santo Evangelio entra de lleno con las palabras de Juan diciendo: he aquí al Cordero de Dios, al que quita el pecado del mundo. Pero esas palabras de Juan Bautista vienen después de todo un tiempo de preparación. Juan dijo: yo he sido enviado a bautizar con agua, pero detrás de mí viene alguien a quien no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Yo soy la voz que clama en el desierto: preparen los caminos del Señor, enderecen los senderos. Yo he sido enviado a preparar los caminos del Señor. Y cuando Jesús, nuestro Señor, se acerca a Juan, que está bautizando en el Jordán, que sigue invitando a la gente a arrepentirse, a hacer penitencia, a cambiar de vida, porque el reino de Dios está cerca, se acerca Jesús también formado con los pecadores. Y Juan dice: no, ¿cómo te voy a bautizar yo a ti? Más bien, yo necesito ser bautizado por ti. Juan por eso había dicho: yo los bautizo con agua. Y esa agua es signo de purificación, pero solamente signo. Hace falta el arrepentimiento, hace falta la penitencia. Pero quien viene detrás de mí los bautizará con el Espíritu Santo. Y esto significa que el Espíritu Santo sí es capaz de transformar a la persona. No como el agua, que solamente significa un lavado exterior. El Espíritu purifica a la persona desde dentro. El Espíritu perdona los pecados, pero regenera a la persona, la restaura, le da una vitalidad diferente que corresponde a los hijos de Dios. Por eso, cuando llega este momento culminante de la historia, Juan Bautista dice: este sí es el Cordero de Dios, es el que quita el pecado del mundo. ¿Por qué dice el Cordero de Dios? Seguramente la gente de su tiempo que lo oyó predicar, cuando habla del Cordero, recuerda, se imagina al Cordero Pascual, el Cordero que simbólicamente fue sacrificado en las ceremonias religiosas de los judíos y particularmente en la Pascua cuando salen de Egipto. El Cordero se sacrifica
y con la sangre del Cordero se marcan las casas de los judíos. Y habla el libro del Éxodo de que mientras Dios reprende al pueblo egipcio y a sus dirigentes que no dejan salir a la libertad a los hijos de Israel, con las plagas, incluso la muerte, las casas marcadas por la sangre del Cordero, quedan libres de cualquier mal, de cualquier sufrimiento, de cualquier pena como esas que están sufriendo los egipcios. La sangre del Cordero es la que libra del sufrimiento a los hijos de Israel. Por eso, cada año el pueblo de Israel celebra la cena pascual, donde sacrifican el Cordero y ya no se marcan con la sangre del Cordero, pero comen la carne del Cordero como haciéndose parte del Cordero o haciendo al Cordero parte del que se lo come. Hay como una aleación, como una integración entre el sacrificio del Cordero y el que come al Cordero. Por eso hubo muchos corderos que se sacrificaron en el Antiguo Testamento. Era necesario recordar esa Pascua. Era necesario tener presente que es Dios el que salva a través de ese Cordero Pascual que marca a los elegidos. Y cuando Juan Bautista habla de el Cordero de Dios, no dice un cordero, sino el Cordero. Cuando aprendimos nuestra gramática española decíamos el artículo determinado es el que determina al sujeto. Este es el Cordero, no es un indeterminado, un Cordero no. Como hubo muchos en el Antiguo Testamento que se sacrificaron, y como hubo muchos profetas en el Antiguo Testamento que hablaron de Dios. Este es el Cordero, el elegido, el que puede ser ofrecido por su pureza como sacrificio único y eterno, para que por la sangre del nuevo Cordero, del Cordero de Dios, nosotros y la gente de todos los tiempos y de todos los lugares seamos liberados del pecado y de sus consecuencias. En la primera lectura escuchamos cómo Dios dice: ya no será el Cordero, el siervo de Yahvé, el que se ofrezca solamente para congregar a todas las tribus de Israel, sino el que se ofrezca por todos los hombres de todos los tiempos que invoquen a Dios. Y San Pablo nos dice concretamente, ya no solamente por el pueblo elegido, sino por todos los que en el mundo y a través de la historia invoquen el nombre de Jesús. Esto es lo que nos habla del Hijo de Dios hecho hombre, de Dios con nosotros, de Dios que envía a su Hijo para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna, del Hijo de Dios que viene a este mundo para que nosotros tengamos vida y tengamos vida plena. Y la vida plena es precisamente la armonía, la unidad, el amor que debe existir entre nosotros. Si somos hermanos, el amor debe ser la razón fundamental para encontrarnos. Si tenemos hijos, el amor es el que nos hace incluso sacrificarnos por los hijos. Si tenemos padres, el amor es el que nos hace honrarlos, venerarlos, cuidarlos, especialmente en sus necesidades, tenerlos contentos.
Cuando falta el amor, hay muchos padres abandonados. Hay muchos ancianos que tienen que ir al asilo o viven en los cruceros pidiendo limosna. Porque ahí está faltando el amor de los hijos. Cuando falta el amor, también hay hijos desobedientes. No solamente niños de la calle, sino niños que pues, aparentemente viven en su casa y en armonía, pero no tienen amor, no tienen educación, no tienen cuidados, no tienen atenciones, y entonces pobres aprenden a vivir como en la selva, a defenderse el más débil del más fuerte, que oprime, que maltrata, que mata. Y así, esta falta de amor y de armonía entre nosotros los seres humanos también se manifiesta en la falta de amor y armonía con Dios nuestro Señor. Por eso hay mucha gente que puede vivir tan tranquila sin acordarse de Dios, pero su vida siempre está con ese vacío, con esa carencia de algo para lo que fuimos diseñados, para lo que fuimos creados. Y luego por eso andan buscando otro tipo de cosas, ¿no? Como cuando en el Senado o en la Suprema Corte de nuestro país hacen sacrificios rituales, ¿eh? Un poquito de santería y un poquito de chamanismo. Cuando uno está perdido, dice el dicho, el que no conoce a Dios, donde quiera se anda hincando, ¿no? Pero igual en los libros de texto de nuestra escuela está prohibido hablar de Dios, hablar de la religión, pero sí se enseñan, porque hay páginas que enseñan tradiciones cultuales, dijéramos paganas, idólatras, prehispánicas. Se rompe la armonía con Dios. Y un pueblo sin Dios es un pueblo a la deriva, un pueblo sin esperanza, un pueblo sin fe, un pueblo sin armonía, porque si no estamos bien con Dios, tampoco podemos estar bien con nuestros hermanos. Y por eso tanto pleito, tanto robo, tanta inseguridad, tanta violencia, tanto feminicidio, tanto abuso de los más débiles. Porque nos apartamos de Dios. Y también se rompe la armonía con la naturaleza. El agua depende de nosotros y nosotros dependemos del agua. El aire que respiramos depende también de nosotros que sea limpio y nosotros dependemos de ese aire que sea limpio. Y nosotros tenemos que cuidarlo. Y la tierra también en su pureza debe ser cuidada por nosotros y no contaminada con tantas cosas. Los animales son criaturas, no son perrijos, son perros. Y hay que cuidarlos, sí, pero no lo puedes tener como un hijo. Sí, son parte de la familia, de la convivencia familiar, pero no llevan tu sangre ni tu apellido. Son animalitos. Y la armonía se pierde no solo cuando los maltratamos, así como alguien que está enfermito de su cabeza y se complace simplemente en hacer sufrir al perro o al gato o a la gallina, lo que sea. También esa armonía se rompe cuando al perro le damos un lugar que le corresponde a las personas. Está bien, a lo mejor hay mucha gente solitaria que, bueno, el perro le llena un cierto vacío de afectividad, pero no puede tener al perrito como si fuera un bebé. No puede tener al perrito como fuera su hijo que lo manda a la escuela y le compra su ropita de temporada. Eso rompe la armonía. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre, decimos, ¿verdad? La armonía
Se rompe por violencia, pero se rompe también por exceso, dándole a las cosas un lugar que no les corresponde y que corresponde a la persona creada a imagen y semejanza de Dios. Queridos hermanos, esta falta de armonía, esta falta de amor para con nuestros hermanos, para con Dios y para con la naturaleza, es el pecado del mundo. Los pecados nuestros son personales, sí, que pueden ser de distintos tipos, son pecados personales. Pero el pecado del mundo es cuando el mundo mismo se aparta de Dios, cuando el mundo se olvida de Dios y cuando dejamos de mirar a nuestro hermano como imagen y semejanza de Dios. Por eso el Papa nos decía a principio de este milenio, de este siglo también, el Papa San Juan Pablo II nos decía: cada uno de ustedes es un don de Dios para su hermano. O sea, cada uno de ustedes es un regalo de Dios para mí. Y yo soy un regalo de Dios para ustedes. Y cuando regalamos algo bueno, o lo que ya no nos sirve, o lo que nos resulta tóxico, ¿sí? Así hacemos los regalos. A veces cuando tienes compromiso de ir con la quinceañera y no compraste nada de regalo, pues sacas lo que ya no te sirve y ya llevas un regalito. Pero eso es una excepción. Normalmente el regalo lo damos cuando amamos, cuando queremos. Y regalamos lo mejor, ¿sí o no? Pues si nosotros que somos humanos procuramos regalar cosas buenas o regalamos lo mejor, con mayor razón Dios nuestro Señor nos da regalos de cosas buenas o malas. Si nosotros somos un don de Dios, un regalo de Dios para los demás, ¿cómo tenemos que ser para con los demás? ¿Buenos o malos? Entonces, quitar el pecado del mundo por el sacrificio del Cordero de Dios sin mancha es devolverle al mundo su armonía y la paz y la justicia y la verdad para con Dios, la verdad para con los hermanos y la verdad para con los elementos de la naturaleza, para la creación entera. Nosotros recibir a Jesús, aceptar a Jesús como el Hijo de Dios, como el Cordero de Dios, como el que quita el pecado del mundo, es también sumarnos para que reine otra vez la paz, la armonía y el amor entre todos nosotros, para con Dios y para con la naturaleza. En esto, queridos hermanos, tenemos que trabajar todo este año, porque Dios nos da siempre nuevas oportunidades. Y no venimos aquí solamente a rezar y a pedir a Dios por nuestras necesidades, también venimos a escuchar lo que Dios nuestro Señor nos dice y que por lo tanto nos exige como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos discípulos de Jesús, para hacer este mundo más humano, más de acuerdo a la voluntad de Dios y armónico como Dios lo quiere. Iremos escuchando paso a paso las palabras de Jesús. Iremos escuchando poco a poco las enseñanzas y las acciones de Jesús. ¿Para qué? Para aprender a ser discípulos de Jesús, para recibir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y también para colaborar con Él en quitar ese pecado del mundo y reconciliar continuamente al mundo con Dios. No solamente de manera personal, ahí sí entra el arrepentimiento, la confesión, las buenas obras, el pedir perdón, el reparar el daño que hemos hecho, sí, personal. Pero también hay que colaborar con Cristo para quitar el pecado del mundo, que es alejarnos de Dios, alejarnos de nuestros hermanos y maltratar la naturaleza que Dios nos ha confiado. Entonces nosotros, queridos hermanos,
¿Lo seguimos o no lo seguimos? Ponemos atención este año en la palabra con la que Dios nos va a ir conduciendo, nos va a ir formando como discípulos, o simplemente llegamos y decimos, ay, a ver a qué hora se calla el obispo. Ya nos cansó, como él no tiene que hacer. Bueno, entonces, ¿seguimos o no seguimos al Señor? Vamos pues a ponernos de pie y a renovar nuestro compromiso para seguir a Dios nuestro Señor. Queridos hermanos, renuncian ustedes al pecado, es decir, al egoísmo, a la mentira, a la violencia, a Satanás y a todas sus obras y seducciones. Sí, renuncio. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, Hijo único de Dios, que nació de Santa María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la La fe Iglesia que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos de En Jesucristo nuestro Señor. nuestro Señor. Amén. Ahora vamos a suplicar. Con mucha confianza y humildad le pedimos a Dios nuestro Señor por nuestras necesidades y por el mundo entero. A cada petición nos vamos a unir diciendo: Escucha, Señor, nuestra oración. escucha, Señor, nuestra oración. Por la Santa Iglesia de Dios, para que Dios, nuestro Señor, le conceda la paz y la unidad y la proteja en todo el mundo. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los gobernantes de nuestra patria y de todas las naciones, para que Dios, nuestro Señor, dirija sus pensamientos y decisiones hacia una paz verdadera. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los que están en camino de conversión, para que Dios, nuestro Señor, les abra la puerta de su misericordia y les dé parte en la vida nueva de Cristo Jesús. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por nuestros familiares y amigos que no están ahora aquí con nosotros, para que Dios, nuestro Señor, escuche sus oraciones y lleve a la realidad sus deseos. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Vamos a pedir a Dios nuestro Señor por una persona que ha servido a la Iglesia, que tiene días desaparecido, para que Dios nuestro Señor lo regrese a su familia, regrese la paz a la familia y regrese la seguridad a nuestro pueblo. Roguemos al Señor. Escucha, Escucha, Señor, nuestra oración. Padre Todopoderoso, que en Cristo, Cordero Pascual y Luz de las Naciones, invitas a todos los hombres a formar parte del pueblo de la nueva alianza, escucha nuestras oraciones y con la fuerza de tu Espíritu, afianza en nosotros la gracia del bautismo, para que toda nuestra vida manifieste el mensaje alegre del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse.
De pie, por favor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan.
Y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por usted. Señor mío y Dios mío, creo en ti, pero aumenta más y más mi fe. Ven, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, pero aumenta más y más mi fe. Ven, Señor Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa León, a mí, indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos nos damos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, No yo no soy soy digno digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Las personas que se encuentren preparadas para recibir la Sagrada Comunión, hagan 2 filas en el pasillo central y filas en los pasillos laterales. Las que no pueden comulgar en estos momentos, y para nuestros hermanos que siguen en vivo la transmisión de la Santa Misa, hagamos nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mí. Como si ya hubieras venido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén.
Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que saciados con el pan del cielo, vivamos siempre unidos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de darles la bendición, escuchamos un mensaje del camino neocatecumenal. Sí, buenos días, hermanos. Mi nombre es Salvador, casado con Verónica. Dios nos ha regalado un hijo. Pertenecemos al camino neocatecumenal. Hoy os queremos invitar a unas catequesis que vamos a dar aquí en Catedral, en los salones, a partir del martes 20 de enero a las 7 de la noche. ¿Por qué los invito a estas catequesis? Porque para que te reencuentres con Jesucristo. Muchas veces no le encontramos sentido a nuestra vida. Vivimos en la tristeza, en el egoísmo. Hoy yo te invito a que puedas encontrarte con Jesucristo, ver cómo Dios te ama, a pesar de la vida que tenemos, Dios así nos ama. Y yo os invito a que puedan darse esa oportunidad de venir a esas catequesis para redescubrir nuestro bautismo. Gracias. Quiero expresar una gratitud a todos los que han puesto su granito de arena cada día para este trabajo de la catedral que se ve hermosa. No sé si a ustedes les gusta, a mí me gusta mucho. Terminamos prácticamente ya también la pintura, interiores y exteriores, y nos falta hacer una pequeña adecuación en la mera entrada para que cuando llueve el agua no se meta sino que escurra para afuera. Eso se va a llevar todavía unas 8 semanas de trabajo. Y mientras, pues vamos a ir poco a poco haciendo el esfuerzo con la colaboración de todos para que esté en mejores condiciones. Todavía nos falta también la barda perimetral, y ya una vez que esté toda la barda perimetral, pues habrá que hacer algunos trabajos de jardinería, en fin, pues un trabajo que nunca se acaba, que poco a poquito venimos haciendo con la ayuda de todos ustedes y principalmente con la ayuda de Dios, para que nuestra catedral pues quede cada vez más hermosa, cada vez más digna, más cómoda también para la participación de todos. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Que Dios los acompañe. Podemos irnos en paz. Tú estás conmigo, será
Amen.